Invitamos a la profesora de la Universidad Libre Bogotá, Angélica María González Gutiérrez, con su ponencia Inteligencia Artificial, Ética y Derechos del Trabajo. La recibimos con un caluroso aplauso y con ella cerramos este bloque de la mañana. Bien, pueda. ¿Quieres libre? Sí, libre. Perfecto. Listo, perfecto. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Para mí es un honor estar en mi casa de estudios presentando esta investigación y realmente les ruego 15 minutos, no me demoraré más. Sé que estamos en un horario difícil, pero la idea es atender a ello. Extenderle igualmente un saludo a todas las autoridades de la Universidad Libre por la oportunidad de hablar de estos temas innovadores en el mundo del trabajo que incluyen la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. En ese orden de ideas, quisiera empezar con algo que los colombianos decimos las dos caras de la moneda. ¿Qué quiere decir las dos caras de la moneda? Siempre vemos un lado positivo y un lado no tan positivo de las situaciones que se nos presentan a raíz de un hecho o una circunstancia o contextos que tenemos. En este orden de ideas, la inteligencia artificial viene a traernos esa doble cara de la moneda. O nosotros los seres humanos le damos un buen uso y que yo siempre resalto que a nivel histórico, y no es sorprendente o no nos debe sorprender, que la inteligencia artificial sea una creación del ser humano como medida de progreso de nuestra humanidad en el mundo del trabajo. Históricamente hemos tenido herramientas de trabajo, pues considero que es normal y natural que la inteligencia de inteligencia artificial esté en ayuda de. Ahí digamos que la discusión principal es qué uso le vamos a dar a esa inteligencia artificial. Y es el tema de investigación. Para ello vamos a hablar primero de la automatización e implementación de la inteligencia artificial y algo que es novedoso en la implementación o una evolución de la inteligencia artificial, que es la inteligencia generativa. En una segunda medida vamos a hablar de la ética y su impacto en el mundo del trabajo de la digitalización y cómo la ética efectivamente va a tener un factor primordial en la implementación de estas herramientas de trabajo. Y por último, cerraré con unas breves conclusiones. Entonces, vamos a hablar de la inteligencia artificial. Básicamente, todos hemos visto o hemos hablado de la inteligencia artificial, de la inteligencia artificial, y entendemos que la inteligencia artificial, básicamente, o lo que nos dicen los ingenieros, es una herramienta que los seres humanos, a través de los prompts, programamos y les decimos qué tareas tienen que hacer, y ellos, conforme a los datos que nosotros ingresamos, nos generan una producción, ya sea de un video, de un texto o según la orden que nosotros leemos. Eso es como lo más básico de la inteligencia artificial, digamos que a grandes rasgos. Posteriormente, o dentro de la evolución ya a partir del 2023 en adelante, va a haber lo que conocemos como la inteligencia generativa. A diferencia de la inteligencia artificial, la inteligencia generativa ya no va a generar, digamos que lo que se le ordene por parte del humano, sino que ella misma va a crear el resultado de texto, imagen, gráfico o demás documento, datos que se le ordene previamente. Entonces, en ese orden de ideas, los debates de alguna otra manera es cuando decimos que la inteligencia generativa o lo que se tiene desarrollo de ella o pensado en ella es que esta va a crear por sí misma información pertinente. Una vez teniendo claro estos conceptos, me gustaría traer contextos muy claros sobre la automatización que se tiene en Colombia. Muchos de nosotros conocemos el Banco Itaú, o más que todo, más que hacer una referencia a un banco en específico, vamos a hablar del sector financiero, que es el primero en Colombia y a nivel Latinoamérica que ha venido automatizando los procesos de atención al cliente, servicios financieros, y el problema no es que utilice la inteligencia artificial y generativa para un mejor servicio, sino es el punto de las decisiones a nivel de empleos que se tiene. Para el 2022 se entendió que hubo un despido masivo de 722 empleados sin ningún tipo de motivos, y la única justificación es que por reemplazarlos por temas tecnológicos se iban a tomar estas medidas, y por lo tanto se entiende que va a haber una progresión en los despidos a este tipo de operaciones. Adicionalmente, a nivel internacional, hablamos de Sumit Saad, él es un gran CEO
a nivel de India, en donde publicó en su cuenta de Twitter, actualmente X, en donde él dice, tenemos que tomar una difícil decisión, pero necesaria al despido masivo del 90% de nuestros trabajadores a nivel mundial. A mí me parece muy curioso cuando hablan de la palabra necesario, porque ahí empieza la pregunta, ¿qué tan necesario es hacer esos despidos masivos sin un control previo de automatización o uso de la tecnología, cumpliendo tal vez con unos estándares de marketing, podría decir, de la industria tecnológica, en donde te ofrecen mayor productividad y rentabilidad del uso de la tecnología? Y ahí empieza claramente la palabra necesario y difícil a tener como de alguna otra forma ruido en el mundo del trabajo. Y por último, tenemos claramente, no sé si muchos de ustedes han utilizado ya este tipo de tecnología de Amazon Dash Cart, en donde pues son carritos de compras inteligentes o lo que conocemos también como robótica, que empieza a hacer labores un poco más operacionales y a nivel de supermercados, pues digamos que va reemplazando a todas las personas cajeros o digamos que los servicios que se tienen internamente y se entiende que son supermercados inteligentes con robótica inteligente dentro de estas. ¿Qué permite esto? Pues también el despido de la automatización de personal operativo que antes pues efectivamente se tenía esta línea de mercado. Y por último, pues tenemos un informe de la Organización Internacional del Trabajo de mayo del 2025, donde también está estableciendo que por cada uno de 4 trabajadores está siendo reemplazado por la inteligencia generativa. Lo que está generando como consecuencia o se tiene como expectativa es que a nivel global se está mirando qué continentes van a tener mejor reemplazo del trabajo y cuándo se va a ver brechas en esos trabajos. Quiere decir que los continentes más desarrollados van a tener la capacidad de generar nuevos empleos, pero los continentes que no están en ese desarrollo se van a generar brechas de desempleo y más en países latinoamericanos que tenemos un componente fundamental que es la informalidad. Entonces, digamos que en este informe que saca la OIT en 2025, pues está hablando de cuáles van a ser las brechas y cuáles son, digamos que las primeras alarmas en la automatización, ya no solo de la inteligencia artificial, sino de la inteligencia generativa. Entonces, ¿cómo se han analizado estas situaciones que les he presentado? En primer lugar, traigo a alguien fuera del derecho que se llama Gemma Goldon. Ella es una analista de tecnología y ella es una de las primeras que dice, bueno, tenemos que entender que lo que están diciendo la industria de la tecnología sobre la inteligencia artificial y la inteligencia generativa no es tan cierto que genera mayor productividad, pero sí es cierto que los empresarios están dispuestos a invertir capital en tecnología en vez que invertir capital en el talento humano. Quiere decir que las empresas están tomando esas inversiones para invertirlo en tecnología, digamos que confiando, por así decirlo, en un principio de buena fe en la industria tecnológica con el resultado de mayor productividad, que es pues digamos que lo que se tiene. Adicionalmente, pues también hay una tendencia en el mercado de utilizar tecnología. Pues esta mujer dice dentro de sus estudios que eso es falso, que lo que están prometiendo las industrias tecnológicas no es cierto de que hay mayor productividad, pero sí se está afectando a los trabajadores que han sido despedidos por la automatización masivamente, generando claramente, pues, yendo en contra del trabajo decente y claramente de la dignidad humana de los trabajadores. Adicionalmente, la Organización Internacional del Trabajo ya en el 2019 empezó a dar los primeros lineamientos de cómo se deben establecer las decisiones de los despidos de los trabajadores en temas de la utilización de tecnológica y en ese orden de ideas, pues se dijo básicamente que pues las decisiones tienen que caer en el ser humano, que debe haber protocolos para mirar todos los contextos en la utilización de la inteligencia artificial y en ese orden de ideas, pues digamos que se dio el primer informe respecto a ello. Y por último, como les estaba comentando, en el informe que realizó la Organización Internacional del Trabajo sobre inteligencia artificial generativa y el empleo, pues también está hablando de unas proyecciones que toman desde el año 2023, actualizan en el 2025 y está siendo alarmante porque efectivamente la inteligencia artificial generativa sí está, digamos que ya no solo reemplazando trabajos operacionales, sino que se está reemplazando trabajos profesionales, es decir, la capacidad de análisis, porque esta tecnología ha tenido el desarrollo
desarrollo ya de analizar, como lo podría analizar un cardiólogo, no sé si un abogado, pero digamos que ciertos aspectos, la inteligencia artificial, pues generativa, ya está teniendo esos primeros pasos y por lo tanto, pues es lo que se proyecta a futuro. Entonces, la pregunta de investigación cae aquí. ¿Cuál es el papel de la ética en la implementación de la tecnología en el mundo del trabajo? Y para ello voy a traer una filósofa española que se llama Adela Cortina. Adela Cortina tiene un interesante trabajo sobre ética, no solo a nivel general de la ética, sino también al nivel de cómo vamos a implementar la ética en el mundo empresarial y en el mundo del trabajo. Y ella básicamente nos dice que la ética se entiende pues desde los principios griegos como etos, lo que hablamos como el carácter, ¿no? Y que el carácter nos permite a los seres humanos tomar decisiones previas antes de asumir cierto tipo de consecuencias. A mí me parece interesante cuando ella dice, una vez teniendo el concepto de carácter y que podemos tener esas predisposiciones para tomar decisiones que sean más justas, socialmente más iguales, etc., etc., pues ella hace una pregunta muy interesante. ¿Para qué vamos a crear y vamos a usar la inteligencia artificial y la inteligencia generativa en el mundo del trabajo? ¿Qué quiere decir el para qué? ¿Quiénes van a quedar excluidos? ¿Quiénes van a quedar incluidos? ¿Qué tipo de consecuencias va a tener? Y conforme a ese tipo de preguntas podríamos tomar decisiones o digamos que fundamentar jurídicamente también todas las leyes que se generan. Adicionalmente, la UNESCO, en ese orden de ideas, para el año 2021, empieza a dar los primeros parámetros de ética de la inteligencia artificial, diciendo que efectivamente deben haber algunos principios que se deben cumplir a nivel mundial dentro del mismo, diciendo básicamente y a nivel transversal sobre todas las áreas y en el mundo del trabajo casi no dice nada, simplemente como que dice tómense los principios a nivel de ética e inteligencia artificial, pero deja un vacío normativo a nivel de derechos de trabajo. ¿Cuáles son digamos que los principales temas que me parecieron importantes de estos principios éticos que maneja la UNESCO? En primero, la proporcionalidad e inocuidad. Lo que me habla es que yo tengo que saber, o digamos que dentro de los parámetros o decisiones que se tengan, debo entender cuál es la elección del método, las decisiones que voy a tomar al momento de hacer despidos o reemplazar o utilizar la inteligencia artificial y la inteligencia generativa dentro de los modelos de producción. El segundo de ellos es que también debe haber una transparencia y explicabilidad de cada uno de los procesos, que muy bien lo he escuchado en conferencias cuando hablan de la selección de talento humano, todo el tema del debido proceso al momento de un despido, todo también, digamos que el rendimiento de productividad de los trabajadores, digamos que, o lo que hablamos del jefe algorítmico, ¿no? Todo esto efectivamente debe tener una transparencia y una explicabilidad porque eso nos permite saber qué tipo de decisiones se está tomando en el mundo del trabajo. Y por último, que también exista una supervisión y decisiones humanas. Cuando hablamos de supervisión y decisiones humanas, responde a esa pregunta del para qué, ¿no? ¿A quién estamos incluyendo? ¿A quién estamos generando discriminación? Y conforme a ello, pues tomar unas decisiones no después de consecuencias, sino preventivamente para evitar o por lo menos reducir este tipo de decisiones que generan pánico social, puedo decirlo de esa manera. ¿Qué hay en el ámbito laboral? En el ámbito laboral, pues efectivamente se deben evaluar y abordar los impactos que garanticen la transición, porque es que estamos en una transición, todas estas herramientas son nuevas, creo que todos nosotros ya estamos en diplomados de inteligencia artificial, de inteligencia generativa, mirando cómo funciona, cómo las aplicamos, y esa transición también tiene que ir incluido con temas éticos. Y en ese orden de ideas, pues también para llevar que esa transición sea equitativa a los empleos de situación de riesgos. Muchos en muchas conferencias dicen la generación de nuevos empleos, pero no se sabe qué nuevos empleos se va a generar, no se sabe qué decisiones se están tomando y aún eso sigue teniendo varias, digamos que medidas de incertidumbre. Adicionalmente, pues realizar programas de protección social, que eso es lo principal dentro de los núcleos empresariales. ¿Para qué? Pues para que efectivamente, mientras las legislaciones se ponen de acuerdo, porque ustedes saben que lastimosamente somos lentos en generar nuevas leyes en protección de, y tiene su razón de ser, pues digamos que parte desde un núcleo interno. Y eso se va a hacer todo a través de códigos éticos. Hay algo muy interesante dentro de mi investigación, que fue que si bien todavía no hay leyes
digamos que directas en la regulación de este tipo de inteligencia artificial y de inteligencia generativa en el mundo del trabajo, las empresas sí están teniendo códigos éticos para tomar las decisiones en este tipo de situaciones. ¿Y cómo lo están haciendo? Porque ellos están esperando también la legislación a través de lo que se conoce como el informe de Belmont. Ese informe de Belmont digamos que se crea como en los años 70 y tiene tres ítems muy importantes, ¿no? Que todas las decisiones que se tomen empresariales tienen que ir conforme a la justicia, tiene que ir conforme a no hacerle daño a la persona humana, y en ese orden de ideas se ha venido mirando que al momento en que la industria tecnológica, cuando toma decisiones no éticas, la sanción ni siquiera es legal, la sanción es social. Es decir, sus consumidores no consumen o no compran los productos que no tengan esos códigos de éticos dentro de las empresas. Quiere decir que la sanción social está también teniendo, o como les estaba hablando de Adela Cortina, que ella dice, la ética no es un carácter subjetivo ni objetivo, es un carácter interobjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que las sociedades creamos los principios y las directrices que nos va a llevar a las decisiones que tenemos que tomar. Esa en parte es la reflexión que vengo a traerles, y ese informe Belmont es efectivamente los códigos éticos que están tomando las empresas a nivel industrial de la tecnología para involucrar o dentro de su contenido tener esos códigos éticos en el uso de la tecnología y por lo tanto las responsabilidades que puede generar de ello. Para finalizar, pues unas breves conclusiones. La primera, yo siempre soy como más optimista que pesimista. Yo considero que la inteligencia artificial y la inteligencia generativa es una herramienta que vamos a poder superar. Eso no nos va a poder quedar grande. Lo único que viene aquí la reflexión es qué tanta conciencia tiene el ser humano para poder utilizar ese tipo de cuestiones. Estuve en Montevideo y le agradezco mucho a unos mexicanos que pusieron en su título de la ponencia una nota en el refrigerador, y la voy a traer a colación para culminar. Cuando ellos hablan de una nota en el refrigerador, ellos básicamente en conclusión dijeron, no es culpa de la nota en el refrigerador, sino de quien pone las instrucciones en la nota del refrigerador. Si tú traes lo que no está en la nota del refrigerador, no es culpa de ella, sino de aquel que la puso allí. Muchísimas gracias por su atención.